Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver la aparición de la célula eucariota. Como sabéis, apareció a partir de la célula primitiva, una especie como de bacteria, la cual pues perdió su pared celular, su pared bacteriana, dando lugar pues eso, pues a esta célula con el ADN disperso en el citoplasma, como estaba antes, pero poco a poco esta membrana se fue invaginando, es decir, metiendo como para adentro. Y entonces este es el origen tanto del núcleo, con el ADN ya dentro, el material genético, como de el resto de orgánulos membranosos, como puede ser el retículo endoplasmático, que ya lo veremos más adelante, el aparato de Golgi, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí una célula con núcleo y con orgánulos membranosos. Vale. ¿Qué pasa? Que aparecieron, por ejemplo, las cianobacterias, que eran unas bacterias que realizaban la fotosíntesis, ¿vale? Acordaos que captaban el dióxido de carbono y producía, por ejemplo, glucosa, alimento, desprendiendo oxígeno. Lo que pasa que al principio este oxígeno, como había poco, era tóxico. Entonces aparecieron otro tipo de bacterias que realizaban la respiración celular para obtener energía. Tenía más energía que a través de la fermentación en ausencia de oxígeno. Es decir, estas ya cogían el oxígeno, a su vez volvían a producir dióxido de carbono, se realizaban esta combustión con esta materia orgánica, estos nutrientes, y producían mucha energía. ¿Vale? Bueno, pues teniendo en claro esto, estas primeras células eucariotas con núcleo, ¿qué pasó? Pues algunas de ellas englobaron, tenemos aquí esto, con su núcleo, con su ADN, englobaron algunas de estas bacterias que realizaban la respiración celular, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí, durante mucho tiempo, pues vivían, digamos, en simbiosis, en armonía, las dos células. La primera, que ya tenía núcleo, orgánulos membranosos, y luego con estas bacterias que realizaban la respiración celular, de tal manera que la célula le daba el alimento y ellas utilizaban el oxígeno para fabricar energía. Las englobaron en esta doble membrana, una de la célula grande y otra de la bacteria primitiva. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo dejaron de ser las pequeñitas unas células vivas y se transformaron en un orgánulo de las grandes. Es decir, dejaron de ser seres vivos y se transformaron en lo que conocemos hoy como las mitocondrias. Y de ahí que estas mitocondrias tengan una, lo voy a dibujar aquí, que las mitocondrias tengan una doble membrana, una la que tenía la célula y otra la que le añadió la vesícula donde estaba encerrada, ¿vale? Y encima tengan fragmentos de material genético, ¿vale? De eso viene el origen de estas mitocondrias. Y con los cloroplastos pasó más o menos lo mismo. Este tipo de células englobó a esas bacterias que realizaban la fotosíntesis. Estas, por ejemplo, ya tenían aquí mitocondrias. Seguían teniendo estos orgánulos membranosos. Y entonces lo que pasó es que
hicieron lo mismo con estas bacterias que realizaban la fotosíntesis, de tal manera que también, con el tiempo, al cabo de mucho tiempo, dieron lugar a esas células vegetales antiguas que realizaban la fotosíntesis a través de esos cloroplastos. Estos dejaron de ser seres vivos de nuevo y se transformaron en orgánulos, al igual que las mitocondrias. De tal manera que aquí tenemos el origen de las células, tanto animales como vegetales, actuales. Esto tiene un nombre. Esta es la teoría endosimbiótica. Bueno, pues espero que os haya gustado. Un saludo.